A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana y como les habíamos dicho, vamos a platicar acerca de lo que sucedió ayer en la Mesía, pues no solamente de lo que sucedió en la Mesía, sino que acerca del clima, el enfrentamiento que hubo integrantes del cartel. Y a mí me llamó muchísimo la atención que en las noticias mexicanas no se le llamó al cartel de Chiapas, sino que se le llamó el cartel Chiapas Guatemala. Vaya. ¿Qué tal? Para Y que por cierto que no era cartel de Chiapas Huehue, ¿no? O ya sabes, sí, sí, sino que el cartel de en Chiapas Guatemala en general. Guatemala, o sea, ya tiene un nombre que pues a nosotros seguramente nos debería de preocupar. Y, Ciertamente. eh, y tenemos las imágenes de lo que sucedió, porque realmente son espeluznantes, porque se ve. Para mí una de las cosas, bueno, lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida al licenciado Julio César Rivera Clavería. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? José Carlos, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Eric, muy buenos días. Un saludo cordial para todos Buenos ustedes. días, igualmente, Gracias. gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espeluznante, Julio César, y vamos a pasar el video porque yo creo que vale la pena que nuestra audiencia se fije. Es que de veras, y yo creo que hay que ver las diferencias enormes, porque lo que yo puedo entender es que hay una persecución de dos vehículos de parte de las fuerzas de seguridad mexicanas y que de alguna manera están blindadas. Por cierto, entre el ataque, uno de ellos le rompen el radiador y usted podrá ver que hay humo en el radiador de uno de los dos, pero le pegan no sé si a uno o dos vehículos los logran como detener, pero ahí se mira y ahí está, mire. Usted puede ver cómo está la policía, están tratando de descender a alguien de un vehículo fuertemente armado, ahí dice policía, ¿no? Y ahí está un pick-up, hay una camionetilla, una SUV, un vehículo tipo Jeep que está por demás, o sea, una cosa espantosa, ¿no? De armado. Ahí llega otro vehículo que aparentemente también es de la policía mexicana y hay una policía de Huehue, porque usted puede ver ahí Ujú, que tiene las iniciales de Huehue, ujú. y no se ve a los integrantes de la policía guatemalteca, y una serie de disparos. Yo creo que debemos poner el volumen. Y ese jeep, que yo no sé de ese jeep, pero ese jeep fuertemente armado está en contra de la policía, y es una despliegue de fuerza espantoso, espantoso. Usted oiga, son por lo menos 5 personas de los terroristas o de los narcotraficantes eh, que están enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Y ahí, mire, es cuando se le dan alrededor del vehículo mexicano. Y bueno, se empieza a ir uno por uno a darse a la fuga, uno por uno. No, yo no veo que en ese momento caiga abatido alguno de los delincuentes. Ahí mire usted cómo se están escapando. No veo a nadie, ni de la policía guatemalteca. De hecho, usted puede ver que uno de los terroristas está escondido detrás de la patrulla Chapina. Es una cosa impresionante. Eh, y le dan a los vehículos de la policía mexicana. Lo estoy transmitiendo por si aquellas personas que no lo están viendo. Y usted puede oír los balazos. Una cantidad de balazos. Ahorita, mire, están los últimos dos intentando huir. Y uno de ellos se queda como uno ve en las películas, ¿no? Uno para retener el ataque, ¿sí? Mientras los demás escapan. Y ahí se acaba. Julio César, impresionante, impresionante. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Pues mira, lo primero es que es lamentable, pero era predecible, Sí, porque efectivamente con la llegada del presidente Donald Trump se debió haber tenido absoluta claridad lo que él planteó. Él planteó que los carteles mexicanos eran grupos terroristas y que los iba a perseguir hasta debajo de las piedras. Y no estaba bromeando. Es decir, los está persiguiendo con absolutamente todo el personal humano que él pueda, especialmente la DEA, con toda la tecnología que tiene a su alcance, que ha de ser impresionantemente grande.
Y por lo tanto, hay desplazamientos de los grupos, de los diversos grupos del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, a otras regiones de México, especialmente a la región sur, que es la frontera con Guatemala. Paralelamente, la presidenta Sheinbaum le entregó 19, 20 narcotraficantes de los más grandes que tenía guardados en México y se los entregó. Capturaron a la gente, a los hijos del cartel del Chapo Guzmán, del cartel de Sinaloa, y por lo tanto la dinámica de la narcoactividad va a cambiar mucho. Pero todo esto nos llevó a haber llevado a una conclusión. Bien, se van a desplazar para Guatemala, pero también quiero aclarar algo que es fundamental. Nosotros sabíamos desde el año pasado, desde julio del año pasado, del cartel Chiapas, Guatemala. Todos los guatemaltecos lo habíamos visto en los medios de comunicación escrito y los medios televisivos y radiales ya habían transmitido ese nombre. Ese cartel funciona efectivamente en el área de Huehuetenango y está directamente relacionado con los huistas. Por lo tanto, eso es parte de lo que se debió haber previsto. ¿Cuál es el problema, José Carlos? El problema es que no podés negar la problemática del que produce el narcotráfico y plantear que en Guatemala no hay carteles mexicanos, por el amor de Dios. Estos están operando y aquí desde hace muchísimos años, al igual que los colombianos, porque enfrentarlos es una tarea difícil, complicada, compleja, pero que sí se puede hacer siempre y cuando se llenen requisitos esenciales. Reforma a la ley, especialmente al Código Penal y a la ley de narcoactividad. Segundo, reforma a las agencias de seguridad, especialmente las civiles, de inteligencia y a la Policía Nacional Civil, de una depuración a fondo. Revisar el ejército y equiparlos. Si no se cuenta con el equipamiento necesario y el número de elementos, no vamos a poder enfrentar el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Solo para que tengas una idea, José Carlos, Juan Pablo y Eric, el Ejército Nacional en estos momentos tiene un aproximado, porque no tengo los datos exactos, de 29.650 elementos entre oficiales, especialistas y tropa, divididos en 3 fuerzas: aire, mar y tierra. La fuerza de tierra cuenta con un aproximado de 17,000 hombres para repartirlos en la frontera con México y la frontera con Honduras. Es muy, muy poca la gente con la que se cuenta. Por lo tanto, no entender que tenemos que incrementar el número de elementos del ejército de Guatemala es una tontería, o estamos trabajando para el crimen organizado. Así de simple. Por lo tanto, yo sí creo que es vital incrementar el número de efectivos en el ejército de Guatemala y en la Policía Nacional Civil con un entrenamiento distinto, porque vendrán momentos muy, muy peligrosos y muy difíciles. Y entonces hay que estar preparados para enfrentarlo. Pero si seguimos planteando que efectivamente el ejército no se puede incrementar el número porque formaron parte del enfrentamiento armado interno en Guatemala, por favor, eso ya pasó hace siglos. Y el problema hoy es una amenaza persistente que está afectando la economía del país porque la distorsiona, afecta a muchísimas familias, porque tengo la información de que en algunos lados del oriente o del occidente, estos grupos que no solo se incluyen a los narcotraficantes, sino otros grupos, simplemente te obligan a vender tu tierra y si no, date por muerto. Buenos días, Julio. Gracias por compartir con nosotros y ayudarnos en este análisis de este problema tan complejo y tan peligroso realmente. A mí me gustaría preguntarte respecto a esto que mencionabas, ¿no? Las soluciones que podemos ver respecto al tema del narcotráfico, porque hablamos de combatir el narcotráfico y siendo un negocio, ¿no? Que básicamente es la producción y distribución de drogas ilegales. ¿Será que nuestra sociedad, será que los guatemaltecos
primero como sociedad y luego a nivel político y también a nivel de presupuesto, ¿estamos dispuestos a entrar en una guerra, en un combate como lo que ha tenido México en los últimos años? Como bien mencionabas, la guerra que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra la droga probablemente va a hacer que el negocio y el mundo del narcotráfico se vaya moviendo un poco más hacia el sur, ¿no? Y Guatemala está peligrosamente cerca de ese mercado más grande internacional de consumo de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿será que será que el combate frontal al narcotráfico es la mejor opción que podemos tener para solucionar este problema? ¿Será que podemos invertir los recursos, pero sobre todo las vidas humanas que conlleva el básicamente impedir que algunas personas quieran negociar y traficar con un narcótico, bueno, y de varios tipos, como tantos los hay? ¿No será que, Julio, puede ser que haya una discusión que tenemos atrasada a nivel social de discutir realmente si el combate al narcotráfico debería ser algo que se deba llevar desde las armas? Mira, este no es un tema de discusión en una mesa técnica, primero. Segundo, no es un tema de discusión de la sociedad. Este es un tema en el que se nos viene encima un conflicto que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo y que se va a agravar por las condiciones que se están sucediendo en México y en Colombia. Por lo tanto, esta amenaza se va a incrementar y se va a potenciar. Y la única forma de combatir a la criminalidad es con todo el peso de la ley y con todo el poder de fuego del Estado. No existe otra solución. Si alguien cree que puede negociar con la criminalidad, está totalmente equivocado. Es imposible negociar con ellos porque sus intereses económicos son excesivamente grandes y por lo tanto lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y aquí el dilema es cómo los vamos a enfrentar. El ejército tiene que tener una participación real y efectiva en el combate a la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico y las maras. Yo diría que también las maras, porque también ellos colaboran con el trasiego de drogas y con el abanderamiento en materia de seguridad a los cargamentos de drogas. Pero creo también que efectivamente la policía tiene que mejorar muchísimo para poder enfrentar este conflicto que se nos viene. Y el organismo judicial y el Ministerio Público juegan un papel determinante. Porque efectivamente, si no hay condenas grandes para los narcotraficantes y las extradiciones se llevan a cabo de una manera rápida y efectiva, el deterioro del Estado cada vez va a ser mayor. Y quiero finalizar con esto. Eric, la DEA tiene que jugar un papel determinante en esto. Yo escucho a muchos, es que no hay que darle participación a los norteamericanos porque ellos nos han quitado todo y ellos, por favor, este es un momento clave para el futuro del país. O salimos del tema de la criminalidad organizada y la minimizamos para que efectivamente la vida de los guatemaltecos pueda llevarse de otra manera, o este país, que ya está en manos capturado por el crimen organizado, va a ser realmente el mejor ejemplo en el mundo de un Estado criminal. Julio, justamente el futuro para un orden social bueno aquí en Guatemala, para un exitoso orden social que se dé, claramente tiene que ser por uso de la fuerza del Estado. Una ausencia total, la que se ha dado en este gobierno. Lo vimos de que son picos que no se veían desde el gobierno de la UNE. No solo en temas de extorsión carcelarios, sino que de violencia física con el ciudadano de parte de grupos organizados. Creo que no vamos a entrar a preguntarle que si se van a poner las pilas ahorita en el Ministerio de Gobernación o en el Ministerio de Defensa, porque yo creo que es casi claro que en estos años que nos faltan de gobierno la situación va a seguir
mala por puros temas ideológicos. Así que hablemos, tal vez un poco complicado de decirlo, de otro futuro ministro de Gobernación o ministro de Defensa. ¿Qué tan fuerte debería de venir otro ministro luego de tantos años de abandono de la institución del Ministerio de Gobernación? Y también algo que decías, por las cuestiones de la firma de la paz y la guerrilla, tal vez el ejército es como muy cuidadoso con los pasos que da. Así que ¿hasta dónde pueden llegar esos pasos para imponer el orden social de parte del ejército? Mira, Juan Pablo, el Ejército y la Policía Nacional tienen que hacer su trabajo de acuerdo con la Constitución Política y la ley. ¿Y qué dice la Constitución Política? La Constitución Política dice que se debe garantizar la seguridad de los guatemaltecos, su vida y su propiedad. Por lo tanto, si utilizan la fuerza de fuego en contra de la criminalidad, no deben ni tienen que tener ningún problema legal. Y si eso es el caso, hay que ampararlos. Hay que reformar las leyes para que esto no suceda, porque lo que viene es complicado y difícil. Es muy sabroso hablar cuando se está en una oficina en la que no se sale a operar y que efectivamente nadie entiende ni siquiera cómo operan estos grupos. Creo que esto es determinante para el futuro y creo que efectivamente no es un tema la seguridad, Juan Pablo, y que le quede grabado a los guatemaltecos. La seguridad no es un problema ideológico. La seguridad es un problema técnico en el que se garantiza la seguridad, la vida y la propiedad y el patrimonio de los ciudadanos de un país. Por lo tanto, hay que alejarlo del tema puramente ideológico. Si a alguien le gusta ser de izquierda, ser de derecha, ser de centro, ser lo que se le pegue la gana, que lo sea. Pero en el tema, en materia de seguridad, las exigencias tienen que ser en beneficio de la gente. Y lo que este caso demuestra, porque esto es lo más importante, lo que este caso demuestra es que efectivamente hay que coordinar el trabajo con el pueblo mexicano y con las Fuerzas Armadas mexicanas. Lo que entró a Guatemala persiguiendo a estos criminales fue un grupo de élite llamado PACAL, que efectivamente hizo el trabajo que tenía que hacer. Desgraciadamente ingresaron a territorio nacional, pero pueden haber acuerdos, porque efectivamente lo que no se puede permitir es que la narcoactividad afecte tanto a los mexicanos como a los guatemaltecos, trabajadores honrados y buenos. Y la justicia no es neutral. Al malo se le condena, y si hay pena de muerte se le pone pena de muerte, y si hay cadena perpetua se le pone cadena perpetua. Pero al bueno se le garantiza la vida, se le garantiza su propiedad y se garantiza su vida en general. Bueno, y Julio César, al final no estamos preparados. O sea, ese es para mí el punto principal. Cuando uno ve la patrullita de la Policía Nacional Civil allí, hay alguien por ahí que dice que había un camión del ejército. Yo no veo camión del ejército. En realidad, hay que recordarse que lo que viene es una persecución de parte de las autoridades mexicanas, de policía mexicana. Creo que tenía su nombre, no tengo específicamente. En México hay muchísimos tipos de policía y ahí de hecho se mira en las puertas que dice POL, o sea, policía, y hay un refriegue ahí. Hay gente que dice también que esto es, que hay una, ¿cómo se llama esto? Ahí miren, es cuando le pegan al vehículo para que no huya. Y les dan en la madre. Esta es otra toma. Yo puedo ver que eso ya es del lado de Guatemala, porque ahí está el letrero de la SAT. Y esos son policías mexicanos. Y cuando ustedes miran, de hecho, la pluma que está ahí, que pareciera ser que es en la frontera, pues son esos operativos conjuntos, ¿no? Pero el tipo de vehículo que utiliza la policía mexicana en comparación de la nuestra es absolutamente de mayor poderío. O sea, no te puedes enfrentar a los narcotraficantes con esos pick-ups, Julio César. Corre riesgo la gente
corre riesgo los policías guatemaltecos. Y hay alguien que dice que son los policías guatemaltecos los que están tratando de capturar a los mexicanos. La verdad es que no se termina de entender. Yo no sé si son mexicanos o qué, pero hay un momento en que los tienen como amenazados. Bah, es un despliegue de fuerza que yo no veo a nuestra policía lista para poderles combatir. Y que en todo caso el ejército tiene que estar preparado para este tipo de guerra, que es un tipo de guerra diferente, Julio César. Es correcto, mira, efectivamente el grupo Pacal se ingresó a Guatemala más o menos 300 metros persiguiendo a los narcotraficantes. Yo creo que en la binacional México-Guatemala en materia de seguridad deben de hacerse replanteamientos. Primero para poder trabajar de común acuerdo y poder ingresar, como en el caso de El Salvador, una parte del otro territorio, porque este tipo de enfrentamientos conlleva eso, conlleva que efectivamente te refugies en cualquiera de los dos países. Efectivamente, la Policía Nacional Ahora, Julio César, Civil en Guatemala te no vas a, tiene. te vas a refugiar, Julio César, donde hay menos posibilidad de que te ataquen. Y Así según lo es, que yo puedo ver, o sea, sí, hay menos posibilidad que te ataquen en Guatemala, así es, que te sí. capturen, porque con esas armas, con esos policías, con esas patrullas, yo estaría más cómodo en Guatemala, pues si yo fuera narcotraficante, pensaría en vivir en Guatemala. Es que así es, de hecho así es decir, aquí operan los carteles mexicanos, aunque lo nieguen, pero esto es una realidad que viene no de este gobierno, es que esto Claro, no es un claro, tema de este gobierno, esto es un tema claro. que viene desde hace muchos años y que está directamente relacionado con los carteles en México, con los carteles en Colombia y con el tema de la producción, de la comercialización, del embodegamiento y el tráfico de drogas. Guatemala es un país de embodegamiento y de tráfico. Pero regresando al tema, José Carlos, efectivamente la Policía Nacional Guatemalteca no está preparada para enfrentar el crimen organizado, no tiene los recursos para enfrentar el crimen organizado, no tiene la logística ni el armamento para enfrentar el crimen organizado. Por lo tanto, hay que echar mano del ejército mientras se prepara la policía y después trabajar coordinadamente. Este no es un trabajo de una institución como se quiere plantear. Es que no es cierto. Eso es lo que han vendido mal. No es cierto. Vivir en democracia no significa que uno permita que la criminalidad haga lo que le dé la desgraciada gana. No. A la criminalidad se le controla, se le combate. Y si hay muertos, hay muertos. No hay alternativa para el futuro, porque aquí está en juego los jóvenes del futuro, los nietos de nosotros, están en juego el futuro de los jóvenes. Aunque no me lo quieran creer hoy, lo he venido repitiendo desde hace muchos años, pero los intereses y el dinero y la corrupción es tan grande que permea las instituciones del Estado. El narcotráfico, José Carlos, Juan Pablo, Eric, no funciona sin el apoyo de los funcionarios de gobierno. Hoy, mañana y siempre. Eso es una realidad innegable, porque el dinero se reparte a granel, porque lo ganan a granel. Y eso es lo que hay que investigar por parte del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, y meter presos a los funcionarios que cometen esos hechos, porque están jugando con la vida del futuro de los jóvenes de Guatemala. Claro, Julio César, muchas gracias, la verdad. Am, sí, muchas gracias, porque yo creo que ese tema es importantísimo de tocar, cómo es que se ha infiltrado en todos los aspectos de gobierno, ¿no? Cuando hay, pues, varios diputados que están señalados de posibles implicaciones, ya vemos Sí es. cómo el ex ministro de Gobernación, Mauricio Bonilla, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y no se diga que otros no, porque yo recuerdo bien que Turcios Lima y aquel que mataron, ¿te acuerdas? Aquel que Yo Sosa. mataron en Suchitepeques, Suchitepeques o Reo, ya no recuerdo exactamente, o lo capturaron, ya no me acuerdo, que cuando estaba siendo capturado llamaba a la esposa del presidente de la República del momento, como para pedir ayuda, ¿no? Para decir, mire, que no me hagan nada.
Y bueno, la cosa es, sí, está infiltrado y a veces no nos damos cuenta del problema que es. Muchas gracias, Julio César. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema porque esto evidenció lo que ya se sabía, la precariedad de la seguridad ante esta amenaza tan importante. Gracias, Julio César. Gracias, Julio. Gracias, Julio Gracias César. a ti, José Carlos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Eric. Un placer haber estado con ustedes. Feliz día. Feliz día. Gracias, igual.